están ustedes? Lluvia parece que tenemos. Probablemente cuando nos vea usted el fin de semana va a estar lloviendo. Qué bueno que llueva, pero ojalá de que no haya mucho daño y que la gente más carenciada, digamos, tenga ayuda de las municipalidades y de las estructuras. Porque seguimos igual, llueve un poquitito y se inunda todo. Pero igual, qué bueno que llueva. Pero lo que está lloviendo demasiado, esto que pasó, esta es una semana, pero rapidísima. El presidente Boric recibió la Constitución, se terminó la Convención Constitucional, partió la campaña de los 60 días del apruebo, rechazo y de repente se empieza a nublar y aparece un dirigible grande, gordo, que se llama Lago y que Olecoa. Yo quiero que conversemos sobre eso y conversemos. Qué rico, falta Manuel Millones, pero tengo el gusto, espero que se incorpore, de tener a Camila Flores. ¿Cómo está Camila? Bien, Rodrigo, muy contenta de estar en este panel bien respetuoso de conversación con altura de miras, que sé que así va a ser, para que se entretengan los televidentes y se informen. Tomás de Rementería, diputado, igual que Camila Flores. ¿Cómo está, Papito, Rodrigo? los dos, papitos jóvenes, uno papito, la otra por ser, claro. Y el papito viejo, René Lue. Gusto tenerlo aquí, Tomás y René. Muchísimas gracias, querido Rodrigo. Muchas gracias otra vez. Yo creía que yo iba a estar en minoría, pero después de la decisión de la Junta de la Democracia Cristiana, como René sé que es un hombre que respeta las decisiones de partido, ahora me siento que estamos en un panel más equilibrado. Estamos 2 a 2, dices tú. Ahora, partamos con usted, Tomás. Usted, yo personalmente lo conozco desde niño, pero ahora en la política no conocía como... Y yo lo vuelvo a repetir, creo que Tomás es un excelente parlamentario y el equilibrio que tú tienes es el equilibrio que se requiere. Entonces, pues quiero partir contigo. Bueno, sobre la decisión del presidente Lago, yo le he dicho a todo el mundo, el presidente Lago nos muestra de que aquí hubo un proceso constituyente. Yo, en lo personal, estoy por el apruebo, porque creo, pero no estoy por una prueba seca, estoy por un apruebo porque creo que se abre la puerta para mejorar ese texto desde el Parlamento y desde las instituciones existentes, y que en eso el presidente Boric tiene que tomar un liderazgo el 5 de septiembre, sea cual sea el resultado, espero que sea el apruebo. Pero también todo esto del presidente Lago ha generado un ruido, él hace un diagnóstico de que se perdió una oportunidad en cierta forma, se perdió porque no se pudo llegar a consensos más grandes, tuvimos un sistema electoral que tal vez no fue, digamos, lo mejor para el funcionamiento de la convención, del momento era distinto, esto es bien pendular, entonces obviamente la representación política que hay no es la misma que hay hoy, y esto tiene que ver también con que algunos constituyentes, más allá del texto, yo creo que mucho la sensación popular tiene que ver no tanto con el texto, sino que con que los constituyentes se sobregiraron totalmente en sus formas, en cómo llevaron el proceso, en que se hizo durante meses ruido, y para empezar a hacer el trabajo y decir las cosas también al final, entonces obviamente se generó mucha desinformación. Ayer yo estuve repartiendo borradores, la gente tiene interés en leerlo, pero también tiene un diagnóstico de lo que vio en la tele, de la situación, entonces yo creo que ahí hay que hacer una separación entre el texto y los constituyentes, y el texto yo creo que es un texto que en líneas generales cumple ciertas cosas necesarias, y en otras es perfectible y tiene que implementarse de buena forma, porque si no van a quedar vacíos importantes. Esta semana he tenido la suerte de conversar con algunos ex convencionales. Voy a reservar los nombres. Ayer almorcé con dos de la lista de la prueba. Es decir, y me decían, en privado, digamos, pero puedo poner, sin nombrarlo, puedo decir, de que dentro de la Asamblea, por ejemplo, a propósito del recurso de protección, cuando se trató de defender, no, pues el recurso de protección, no, eres un facho, eso de Pinochet. Por ejemplo, esa brutalidad, eliminar el recurso de protección, no quiero hablar de más cosas, pero eso, ¿a ti te parece presentar una estructura, por decirlo en simple, en el tribunal de más abajo que está colapsado y sin la preferencia que tiene, creo que va contra la posibilidad de defender las garantías constitucionales de la gente? Tú como abogado, imagino, estás de acuerdo con esto, ¿no? Yo creo que ahí hubo un problema de que hay cosas que los teóricos son muy buenos para ponerlas en teoría, en doctrina, digamos, en la discusión sobre el recurso de protección,
pero eso presupone la existencia de tribunales contenciosos administrativos que en Chile no existen. Entonces tendríamos que avanzar a eso primero, y si se va a hacer, debería ponerse, y espero que si gana la prueba vamos a tener que hacerlo en el Congreso, porque vamos a tener que modificar varias cosas, y además implementar un centenar de leyes. Va a ser la tarea legislativa más grande que vamos a tener. Entonces ahí debe ponerse también que esto sea escalonado y condicione una cosa por la otra, porque no sirve decir ya se acaba esto, pero sin tribunales, y se construyen los tribunales contenciosos administrativos que existían en la Constitución del 25 y nunca Pero que existieron. nunca funcionaron, nunca existieron, claro. Efectivamente. Camila, tú también eres abogada, digamos. ¿Cómo ves esto que partimos con lo de la... Mira, a ver, yo creo que las palabras del presidente Ricardo Lagos fueron un misilazo al propuesto de borrador. Creo que él fue bien contundente, ¿cierto?, cuando da sus razones, que son variadas y múltiples, primero, evidentemente, de la oportunidad que se barrearon los constituyentes. Yo creo que tenían una tremenda oportunidad y se la farrearon de la peor manera. Por otro lado, evidentemente el texto que salió es un texto que él, y yo lo reconozco siendo yo de derecha, pero reconozco en Ricardo Lagos y muchos otros personeros de la centroizquierda, que siempre han buscado algo común, nuestros sectores, que es la unidad nacional. Y este texto constitucional no en ningún caso busca ni revela como fin último la unidad nacional. Por el contrario, es un texto que divide, que reconoce distintas naciones, en fin, sin entrar más allá al fondo, pero no es un texto que una a los chilenos, sino que más bien está basado en la odiosidad, en un revanchismo, una suerte de revanchismo. Y Lago, Frey y tantos otros siempre, cuando fueron presidentes de la República, buscaron precisamente esa tan anhelada unidad nacional. Camila, hay un término que él usó. Yo después vi una entrevista en CNN, aparte de la entrevista escrita, y que es lo mismo también que en su oportunidad usó el presidente Boric, que no puede ser un borrador de una constitución partisana. ¿Qué opinas tú de aquello también? Yo creo que tiene toda la razón, porque efectivamente, te insisto, en este divisionismo en distintas áreas, ¿cierto? En lo jurídico, en el reconocimiento de nuestra nación, ¿para qué hablarte, ¿cierto?, del poder exacerbado que se le entrega a un grupo de interés determinado en nuestro país, como son los pueblos indígenas? Yo creo que eso de ir eliminando, ¿cierto?, la igualdad entre chilenos y exacerbar las facultades, la opinión, digamos, vinculante que puedan tener determinados grupos, a mí no me parece. Yo creo que hay que cuidar la unidad nacional, yo creo que hay que cuidar con mucha fuerza la igualdad ante la ley, en fin, somos todos chilenos y a todos se nos tienen que aplicar las mismas normas. Yo creo que Lagos fue bastante contundente además con otro tema, Rodrigo, que nos deja, que es que este proceso constitucional no se agota el día 4 de septiembre, y eso yo absolutamente yo lo comparto. Yo creo que en el plebiscito de entrada me quedé inspirada. Ya, pero para allá iba, para después quiero preguntarles una cosa, porque hay que hacer en su justa medida. Yo creo que no se ha escuchado bien, no se ha leído bien a Lagos. Yo lo admiro como político y muy importante, pero dijo una cosa muy cierta. Dijo con una forma grave: la derecha antes bloqueó y no quiso lo que, y relató cómo fue lo bloqueo. ¿Cómo garantizan ahora que si gana el rechazo no van a bloquear y decir que la Constitución es la vigente? Es decir, y a la izquierda le dijo, ¿y los cambios? ¿Y por qué no hicieron los cambios cuando estuvieron un año haciendo un borrador? Sobre ambas cosas creo que ustedes conversen y vean su punto de vista. René. Sí, efectivamente, hay harta pérdida de tiempo en todo esto. No, pero tú no, tú parte primero hablando de la democracia cristiana, no te metas en esta cuestión de los abogados, habla de esto que está pasando en la democracia cristiana, a ver si a ver si ya está grandecito, ya cómo enfrentas. Bueno, acá sacaron una carta el presidente Frey también. Así que... ¿Y qué es lo que dijo también Frey? También por el rechazo. Sí. Eso era esperable. Por ejemplo, lo no esperable era, por ejemplo, que estuvieran por el rechazo personas como Velasco, Belisario Velasco. Ese fue muy sorprendente porque él fue uno de los 13 firmantes contra la dictadura. Y eso fue o Ricardo Almazábal, históricamente el líder del sector más progresista del partido. Entonces ha sido fuerte este proceso internamente porque...
¿No será, René, que esto de poner que esta cuestión es un juicio a los 50 años que se cumplen del golpe militar, no tiene nada que ver con el tema de esto, No, que eso es lo que está, porque ellos lo que están diciendo es otra cosa, están hablando sobre el texto mismo. Y lo más terrible, por ejemplo, que a gente como ellos, que yo respeto muchísimo por su trayectoria, o a gente como Ricardo Lagos, y también respeto muchísimo, y los más irrespetuosos históricamente fueron las personas que del Frente Amplio. Entonces, aquí hay que tener respeto para todos los sectores. Yo no voy a cambiar mi opinión de Ricardo Lagos porque él tenga hoy día una visión como la que tiene, ni mucho menos respecto de Ricardo Ormazábal, con quien he compartido lucha histórica en Chile, o con don Belisario Velasco. Entonces, es muy delicado a los que son hoy día, o los que están por el rechazo, y que son de la democracia cristiana, tratarlos de, como decía el otro día también aquí en este mismo programa, tratarlos de pinochetistas o viceversa, a los que están por el apruebo, tratarlos de neochavistas o bolivarianos. Yo creo que hoy día la disputa no es esta, la disputa es qué es mejor para Chile, y cada cual actuará en conciencia. Yo creo que la democracia cristiana tomó una decisión institucional, esa hay que respetarla, los partidos hay que respetar con este tipo de decisiones, independientemente de las posiciones internas. Los que tengan posiciones distintas van a poder expresarla a la urna, ojalá que también con el respeto debido a las mayorías internas. Okay. Oye, se Y a escucha mí un me parece que está ruido bien, bien desagradable, me no parece sé que, si usted... me parece que está bien, digamos, al Hay menos un nosotros ruido, no tenemos. sé, como en una probablemente tele, no sé. algo se siente un ruido, yo no soy, alguien tendrá que solucionar. Pero René, yo lo escucho y me recuerdo de una cosa que veía de chico, antigua pero tan bonita, que era la pérgola de las flores. Y yo creo que los alcaldes, perdón, los demás cristianos van a ser como el alcalde, pero cuando yo estoy solo, hago lo que me conviene más. Don Manuel Millones, qué ¿Cómo bueno que estás? llegó. Gusto saludarte, Rodrigo. Gusto saludar a Tomás, a Camila y a René. Momento de definición, ¿eh? Pero yo creo, Estamos Rodrigo, hablando, René, estamos hablando con René, Tomás y la Camila. Yo le planteé primero esto de este globo dirigible que oscureció o trajo la luz, como quieran llamarlo, el día o la noche, Ricardo Lago, y lo que está pasando con él. sí, mire, yo creo que él ha señalado un camino a seguir para sus adherentes o para lo que él representa como expresidente de la República y de un sector político como la centroizquierda o la izquierda democrática. Él señala, mira, defendió mucho su constitución hasta hace poco, ¿no es cierto? Marcando un antes con la constitución de Pinochet y la de él, y él ha señalado con mucha claridad que ni su constitución ni esta propuesta une a los chilenos, y da un espacio para encontrarnos en una propuesta de verdad más razonable, menos divisionista, que no fraccione o no, en este caso, quebrante el espíritu de la chilenidad que hace esta propuesta. Así que yo me quedo con el estadista. Yo obviamente soy un hombre de izquierda, yo soy un hombre de centro derecha, pero espero, digamos, que opere la racionalidad. Mira, he estado estudiando varios artículos porque no es fácil leer una constitución tan compleja, ¿no? Pero por lo menos trato de ser bien objetivo. ¿Por qué hay que ser objetivo? Porque en los próximos días, Rodrigo, el sector Chile Vamos, y probablemente la Camila tenga más información que yo, va a hacer una propuesta. En el fondo dice, mire, ¿cuál es la propuesta hacia el rechazo? ¿Cuál es la propuesta de una nueva constitución que ha impulsado Renovación, la UDI y Evópolis, desde el punto de vista de ofrecerle al país? Si hay un rechazo, nosotros el compromiso es antes de que se vote, un compromiso es decir, mire, hasta aquí estamos disponibles a hacer estos cambios que son muy considerables para dar una puerta y dar tranquilidad a aquella gente que dice, mire, lo que dijo Boris incluso, de que si hay el rechazo no hay ningún cambio, ¿no? Eso no es así. Estamos atrás, esta constitución que va atrás, hay que modificar una constitución que efectivamente nos una a todos. Porque entonces quiero volver con Tomás con lo que le planteé a la Camila. Es decir, Lagos planteó y dijo, mire, aquí si gana el apruebo, ¿quién garantiza que va a haber cambio a este proyecto nuevo, digamos? ¿Por qué van a cambiarlo? ¿Cómo hay que garantizarlo? Y si gana el rechazo, ¿quién garantiza que no van a mantener la actual constitución si la derecha no quiso cambiarlo antes? Y cuando le responden, dice, bueno, si usted quiere cambio en la nueva constitución, ¿por qué no lo hizo durante un año? Y si quiere cambio en la antigua, ¿por qué no aceptaron los cambios antes? Yo creo que sobre eso continuemos la conversación. Tomás. Mira, nosotros como Socialismo Democrático estamos trabajando una lista de reformas, de ideas que van a tener que revisarse en la nueva Constitución, cosas que no quedaron claras. Y también estamos preparándonos
con un comité formado por parlamentarios expertos sobre las leyes que se van a tener que implementar, que eso le va a dar mucho sentido al alcance a la Constitución. Hoy tiene muchas cosas que no están bien interpretadas y no tienen una implementación, y se dan interpretaciones que muchas veces son de mala fe, digamos, de que ningún juez racional lo diría. Entonces yo por eso creo que hay que hacerlo. Nosotros como socialismo democrático, sumado a los sectores republicanos, o sea, ya no se puede decir esa palabra, democráticos de derecha, y sectores más en el sentido real de la palabra republicano, no el que se los tomaron los que lo usan ahora, se puede llegar a un gran consenso donde podríamos tener los quórums necesarios, y incluso después que hagamos una nueva propuesta de cambio, plebiscitarla. Yo creo que la gente estaría de acuerdo. En el caso que yo me pongo, que gane el rechazo, hoy día el comportamiento histórico de un sector ha sido no aceptar los cambios. Entonces también a mí me gustaría ver cuáles son los cambios que ellos aceptarían, de qué forma, porque obviamente también tenemos que considerar algo. Las personas votaron que nosotros, los parlamentarios, no participáramos en la redacción de esta Constitución, con un 80% de los votos. O sea, también estamos un poco inhibidos. Tomás, le quiero precisar algo, para que no se tire para abajo. Por las cosas de la pandemia, la estructura de este plebiscito se tuvo que demorar, y después lo eligieron a ustedes. Y ustedes tienen mayor votos que nunca, sí. No solo más votos y mayor representatividad. Sé que no se tiren para abajo. No me tiró para abajo. Lo que digo es que en el plebiscito de entrada, digamos, estaba la opción convención mixta, que perdió apabullantemente. Entonces digo que también ahí tenemos que tener claro de que tenemos que buscar un equilibrio que sea mejorar política y técnicamente, y además que haya un cierto equilibrio de que la ciudadanía se sienta parte también de este proceso de modificación. Diputada Flores. Bueno, primero, en cuanto a las señales, yo creo que en nuestro sector, por lo menos, yo quiero hablar de Renovación Nacional, yo te diría, Rodrigo, que prácticamente, no, todos somos diputados nuevos. A propósito de la ley que limita las reelecciones, se renovó nuestra bancada de los 25 diputados considerablemente, todos aquellos que llevaban mucho tiempo, y a quienes se les podría haber cargado la mochila de que se negaron a los cambios ya no son parlamentarios, ni en la Cámara y tampoco en el Senado. En el Senado nosotros tenemos 12 diputados de Renovación Nacional, de los cuales 8 son diputados también nuevos recién electos, por lo tanto, ahí ojo con eso. La minoría está en su segundo periodo de senador. Y nosotros hemos dado esta semana una señal súper clara. Nosotros nos comprometimos y hicimos una declaración pública como bancada de diputados de RN de comprometernos a apoyar de manera unánime la propuesta que nace de la democracia cristiana respecto a bajar los quórums para las modificaciones constitucionales a 4/7. ¿Ya? Y entiendo también, y según lo hemos conversado con los otros partidos de nuestra coalición, esto es la UDI y Evópoli, ellos también están en la misma sintonía. Y con esos votos basta y sobra para que esta modificación de reforma constitucional sea aprobada. Yo creo que eso ya es una señal muy significativa. Sí, ese sería el principio. Okay, eso sería, digamos, una pequeña muestra desde ya, más allá de que esto va a salir mucho antes del 4 de septiembre. Nosotros hemos querido desde ya ir dando las señales de trabajo común con la izquierda democrática, yo la defino así, y muchas personas con las cuales yo estoy segura que podemos llegar a consenso ganando la opción del rechazo. Por eso yo te decía, Rodrigo, que yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Lagos respecto a que este proceso constitucional no se puede agotar posterior al 4 de septiembre. Ya esto no termina ahí. Okay. Tenemos una tarea muy clara de modificar y de hacer una nueva constitución, y estoy segura que en eso nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Tomás y con muchos otros parlamentarios de la centroizquierda que son razonables para poder discutir y entender que efectivamente el mandato que nos entrega la ciudadanía en el plebiscito de entrada fue súper claro y categórico. Un 80% prácticamente de esos ciudadanos votaron por tener una nueva constitución, y eso no lo podemos negar. Ahora, que la hagamos nosotros los parlamentarios, yo ahí tengo mis resquemores. Creo que quizás tener una comisión de expertos con expertos de todos los sectores políticos, de todos los partidos, de todos los espectros, en un gran acuerdo nacional puede ser mucho más razonable desde mi punto de vista. René. Sí, yo creo que tenemos acuerdos sustantivos, primero en que hay elementos que tenemos que arreglar, eso ya casi es un consenso transversal.
Segundo, que tenemos una mayoría muy sustantiva de personas que quieren cambios en la Constitución. Y tercero, yo creo que tenemos la voluntad de hacerlo. Si es que efectivamente, yo creo que tiene razón la sospecha, digamos, porque en realidad efectivamente ha costado mucho hacer cambios en la Constitución y efectivamente la derecha históricamente ha sido muy refractaria a los cambios. Y me parece bien lo que dice Camila, creo que esta es una nueva generación de líderes y pienso que están mucho más despegados de lo que fue la historia de los últimos 40 años. Entonces, René, pero la sospecha es mutua, porque si usted le pregunta al único demócrata cristiano que había en la convención, cómo se rechazaba ciertas cosas y no se trae, cómo van a querer volverlas a reponer, digamos, cuestiones que generan justamente el rechazo al nuevo texto. O sea, hay sospechas respecto también de cuál va a ser el comportamiento de los cupos que son reservados para los pueblos originarios, que son sustantivamente altos considerando el margen de la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces es complejo, pero tenemos que tener acuerdo, porque de lo contrario lo que va a pasar es que, como muy bien decía Lago, y vuelvo a él, no vamos a tener el objetivo fundamental de este proceso constituyente, que fue una constitución que realmente representara a todos los chilenos y chilenas. Vamos a tener una constitución del 55%, como mucho, del 60%, y eso a mi juicio es necesario mejorar. Qué optimista. Yo creo que con el 51 el que gane va a estar feliz. Estoy pensando en un resultado, con mayor razón, si es menos. O sea, lo dije, digamos, en términos más generosos, con mayor razón, si es menos. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, porque incluso aprobando, mejoremos la Constitución, hay que mejorarla. Esto es re complicado porque es como comprarse un pantalón y te quedó grande y tienes que hacerle rápida al tiro, antes de usarlo tienes que hacerle los arreglos. A mí me parece que hubiese sido ideal una mejor propuesta desde la partida, pero dado que no fue así y con la voluntad que han expresado los parlamentarios, como por ejemplo Tomás o Camila y muchos otros más, tenemos que ser capaces de lograr un gran consenso nacional, ya sea con la que aprobemos ahora o con la que tenemos hoy día vigente, partiendo, y comparto con Camila, reformando los quórums de la actual Constitución, que son inaceptables. Quitándole las llaves, digamos. Quitando la llave de la caja fuerte, que esa es la parte importante. Manuel Millones. Esa es la señal, pues, Rodrigo. Cuando dice qué señales hay, haber permitido y haberle dicho a la Mesa Cristiana que estamos disponibles a rebajar los quórums, el proyecto lo presenta la Mesa Cristiana, se le ponen los votos y por tanto esa es la mejor señal de la disposición a hacer los cambios. Y espero que lo que se toma, que podamos coincidir con esta propuesta alternativa que va a surgir de la centro derecha, que con estos cambios que va a proponer la izquierda democrática probablemente podamos coincidir. ¿Para qué? Para que efectivamente el 5 o antes, ojalá, Tomás, pudiéramos hacer este acuerdo de que una u otra coincidamos los cambios. Porque yo escuchaba a algunas personas de izquierda moderada, como Tomás, que están disponibles a hacer cambios. No sabemos cuáles cambios. Por ejemplo, se ha planteado con algunos expertos la eliminación del recurso de protección, ¿no es cierto? Que se elimina y se hace mucho más complejo la posibilidad de ir a recuperar, o que la Corte o alguien le diga, mire, aquí se ha vulnerado un derecho constitucional. O cosas tan básicas, Rodrigo, todos los que estamos acá conocemos el aspecto poblacional, que se mete en la Constitución a limitar la creación de juntas de vecinos, ¿no? Que es una cosa tan básica que hoy día los territorios son distintos. Los que estamos acá en Viña del Mar, Villahermosa es un gran territorio, es una gran unidad vecinal y hay varias juntas de vecinos, depende de sus particularidades. Bueno, la Constitución incluso limita esa posibilidad. Entonces, cosas tan básicas como eso, como el tema de la eliminación de la salud privada, el tema de meterse en la educación. Entonces, hay varios temas que ojalá podamos coincidir, Tomás, en hacer los cambios necesarios para tener una Constitución que efectivamente nos una y no frene el desarrollo o no genere una suerte de atomización en los territorios, porque estamos impidiendo que la comunidad libremente se organice. Es decir, estamos incluso metiendo en aspectos tan básicos como el tema comunitario. Ok, tenemos que ir a una pausa. Es muy agradable poder conversar y tener un tema de conversación sobre cosas que en este momento no se están conversando y que es bueno que así lo hagan. Para mí es un gusto tener en su casa al consejero Millones, al diputado de Reventería, a la diputada Flores, al concejal Lue. Estamos en el Cita Regional. Vamos a ir a una pausa. La pausa es breve y a volver.
Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Usted está en Quinta Visión, nos está viendo en San Antonio, en Los Andes, en San Felipe, en Casablanca, en Quintero. Quinta Visión, su canal local. Hoy día estamos en un programa de conversación con dos diputados, la diputada Flores, el diputado de Rementería, un concejal, el concejal Lube, y un consejero regional, el consejero Millones. Abierto, transparente, con mujeres, con gente del A y la Z. Estamos conversando sobre el tema constitucional. Quiero que conversemos ahora de cuáles serían aquellas cosas, pensando en el nuevo texto, aquellas cosas que, según ustedes, deberían empezarse a dejar claro a futuro porque no gusta o ustedes creen que deberían adecuarse. Tomás. Yo creo que hay que dar cierta certeza en algunos temas específicos y que yo modificaría. Por ejemplo, esta estructura rara que crearon de que el presidente se pueden crear la exclusividad de gasto se mantiene, pero es ex post, creo que quedó muy complicado, algo que funcionaba relativamente bien. El otro tema que es que no se haya especificado que el precio de las expropiaciones se paga al contado, que yo creo que debería ser una de las cosas que se le agregar, esta cuestión del justo precio, que obviamente doctrinariamente lo tiene, pero si va a ser lo mismo, pongámoslo escrito. El tema del recurso de protección creo que hay que trabajarlo mejor, de avanzar con un proceso de transición a crear los tribunales contenciosos administrativos, porque si no va a quedar como letra muerte y además no va a ser efectiva la propia Constitución. Los derechos que la misma Constitución garantiza van a ser incumplibles, entonces va a quedar un libro bien bonito que no lo va a cumplir nadie. Y yo apoyo fuertemente la creación de un Consejo de Justicia, pero creo que la forma de que quedó compuesto le da excesivo poder a los mismos jueces, da una forma de corporativismo que a mí no me gusta. Creo que tendrían que volver más cargos electos en alta dirección pública con autorización de la Cámara de Diputados, o sea, el Congreso de los Diputados. Creo que ahí no quiero alargarme porque si no podríamos estar, pero creo que ahí hay un núcleo de cosas que podrían cambiarse. Simplemente yo, en algo que no soy tan dramático, es lo del sistema político. Yo creo que en eso no se ha hecho un dramatismo excesivo. Yo creo que va a funcionar, a mí me habría gustado más avanzar algo más parlamentario, pero bueno, no se dio, pero tampoco un sistema político que digamos que va a parar todo el juego, que tiene tendencias autoritarias, como han dicho algunos, no. Eso no me parece, pero esos temas específicos creo que se pueden cambiar. Pero se crearon cosas únicas, porque hay aquí una cosa de yo soy Picasso, estoy pintando el Guernica, el Guernica constitucional. En realidad por los bombardeos podría ser. Camila Flores. Mira, yo creo, Rodrigo, y creo que lo más importante es partir sacando todo lo relativo a los sistemas judiciales. Yo creo que eso de haber eliminado el Poder Judicial como un poder del Estado que entregaba equilibrio precisamente a cómo se distribuye el poder en el país, esto de tener, cierto, hasta la fecha, 11 sistemas judiciales de los pueblos indígenas, me parece a mí, pero realmente es peligrosísimo. Eso sí que nos puede llevar hacia un camino del totalitarismo total. Eliminar la igualdad ante la ley me parece que fue una de las peores cosas que hicieron los constituyentes, sin lugar a dudas. Por otro lado, creo que todo lo relativo a la seguridad pública quedó bastante mal. Ya eliminar el estado de excepción constitucional de emergencia, quitarle el carácter militar, ¿cierto?, en la formación de Carabineros de Chile. En general, todo lo relativo a lo que tiene que ver con la seguridad pública y el orden público me parece que es sumamente malo y negativo para Chile. Yo creo también que si hay algo que ha generado mucha incertidumbre y que creo que tendría que estar contemplado en el nuevo texto que de ganar el rechazo, espero yo sea una comisión de expertos la que lo redacte, amplia, pluralista y donde estén todas las visiones políticas representadas, algo que realmente sea la casa de todos, es lo relativo, por ejemplo, a los fondos de pensiones. Eso ha generado, mira, con los retiros, con que se haya rechazado esta iniciativa popular que habían presentado ciudadanos de que quede el derecho a propiedad de los fondos de pensiones grabados en la Constitución y que al final los constituyentes se hayan negado a hacerlo. Yo creo que eso también debiese estar contemplado sin lugar a dudas. Pero en términos generales yo creo que hay cosas que se omitieron y hay otras cosas que se contemplaron que no debieran estar. Por ejemplo, yo creo que no debiera estar en ningún caso lo relativo al aborto. O sea, somos la única constitución, o llegásemos a ser, si se gana la opción de la prueba, la única constitución del mundo que contempla el derecho al aborto libre. Esas son materias de ley.
si es que los quieren discutir, quienes quieran Hay una cosa impulsarlo. pérfida, perdón, hay una y que yo lo encuentro pérfida, el haberte metido, yo soy gran defensor, soy yo, y he sido y seré de la región de Aconcagua, pero meterlo esto dentro de la Constitución es casi como envenenar un poco o ponerle un aditivo a la torta para que te la comas. Y la otra cosa que yo quisiera que me plantear, que no lo escuché a ustedes dos, el artículo primero. Chile, Lo de la cosa que uno nacionalidad. es un Estado unitario, hombre, por Dios, no aparece en ninguna Absolutamente. parte. Yo quería terminar con eso, precisamente. Yo creo que Chile es un Estado unitario, que existe una sola nación, que es la nación chilena, que puede existir, y yo lo comparto, un reconocimiento a distintas Los pueblos. culturas, ¿cierto? Distintas culturas, distintas visiones. Por cierto, bienvenido, siempre he sido así y respetuosa de aquello. Pero de ahí a entregarle cierta autonomía a las nacionalidades me parece que es una cosa que no va directamente, insisto, a algo que decía en el bloque anterior, que era precisamente la unidad nacional que tantos queremos. René Lue. Yo, a mi juicio, las cosas más relevantes que deberíamos tratar de cambiar, después ya de lo dicho por Tomás y por la Camila, tiene que ver primero con el tema, efectivamente, la unidad territorial. Yo sé que está expresamente establecida, pero la verdad es que las atribuciones que se les entregan a los pueblos indígenas son de tal envergadura. Primero, no puedes hacer nada en el territorio que ellos no autoricen, porque esto fue mucho más allá del convenio de la OIT, en el sentido, digamos, de establecer consultas que efectivamente tiene sentido cuando uno se involucra en temas que tienen que ver con los pueblos indígenas, pero este no es solamente la consulta, esta es la decisión, tienen capacidad decisora. Entonces, y tú después escuchas a los dirigentes de los mapuches, por ejemplo, y te das cuenta de que ellos entienden perfectamente bien lo que significa esta constitución en ese aspecto, digamos. Prácticamente una autonomía que casi colinda con algún tipo de independencia, yo diría, digamos, de autogobierno. Entonces a mí me parece complejo eso para un Estado como Chile. Segundo, me parece complejo también, bueno, ya lo han dicho todos ustedes, el tema de la seguridad. Creo que quitar obviamente los mecanismos del Estado para reprimir lo que ya tenemos hoy día desatado en Chile, que es la violencia. Hemos hablado muchas veces acá en este programa que si la democracia no da seguridad a la gente, está condenada al fracaso como institución, o sea, como modo de convivencia. Por tanto, tenemos que dar seguridad, y eso implica que todo el aspecto de la Constitución que repare en estos temas, a mi juicio, debe ser muy importante y no está bien tratado. Y además, hay un cierto nivel de complejo, porque claro, el sector que ganó, que fue mayoritario en la convención, tiene un problema con esto, digamos, un problema ideológico. Lo hemos visto cada vez que se renueva el estado digamos, de excepción en el norte, en el sur. Es decir, hay un problema ideológico que nos complica. Y lo último que quiero decir es el tema usted, Rodrigo, también lo planteabas tú también antes, es el tema del recurso de protección. Porque los derechos hay que defenderlos. Y hoy día estamos haciendo que el sistema, primero, en el nivel en que esto se va a debatir o se va a discutir, va a pasar mucho tiempo, va a costar mucho. Le quitamos el rango que tenía la defensa de los derechos que estamos consagrando en la Constitución. Y también eso me parece criticable. Ok, Manuel Millones. Mira, yo creo varios temas importantes que hicieron ahí añicos un proyecto, una ley del expresidente de la Democracia Cristiana, que es la ley vecinal, que se mete ahí a invadir una cosa que funcionaba bastante bien. Segundo, la reforma, la eliminación de los consejos regionales, creado bajo el expresidente Elwin, ¿no es cierto? Lo elimina, no establece un equilibrio de poderes, una institución nueva, valorada, ya deja toda la concentración de inversiones en una sola persona, que es el gobernador de turno, y eso es tremendamente dañino, digamos, no hay un contrapeso. Hoy día hay una conversación, un diálogo, tú fuiste consejero regional también, hay una negociación y permite velar por un desarrollo integral y armónico del territorio. Manuel, yo no entiendo qué pasó aquí. Estos jóvenes no entienden la estructura creada en democracia, porque se trata de fomentar, de hacer que las regiones tengamos más poder, que un sueño de todos. ¿Cómo Es que no entiende, mira, no entiende por lo siguiente, Rodrigo. Ellos se equivocaron porque ellos estaban reemplazando a los consejos regionales por la asamblea legislativa.
y como eso no obtuvo los votos en la convención, para no perder su apuesta, ya no era legislativo, no había acuerdo en la misma convención de darle este poder a esta asamblea para legislar, la dejaron con una asamblea regional reemplazando las funciones, pero quitándole poder. Lo más importante hoy día es que las comunidades se acercan a los consejos regionales o al gobernador y se buscan espacio para beneficiar a la comunidad. Y lo otro que es no menor es el tema de la salud. Todos sabemos que los gobiernos de retorno a la democracia han metido mucha plata a la salud y sigue siendo deficitaria y ciertamente tenemos grandes problemas. Miles de compatriotas en listas de espera años, 7 años, 8 años. Y cuando hoy día tú haces que toda la gente obligatoriamente hay un fondo único y se tiene que volcar, se acabó el copago con FONASA, chao, eso, vas a reventar a un sistema que está absolutamente en la UCI. Yo creo que se pudo haber apuntado a una apuesta de mejor manera y espero que con Tomás podamos trabajar una línea. Hoy día tenemos grandes hospitales, porque sí se ha invertido en infraestructura, y nos falta lo esencial, nos falta el factor humano. En esta región tenemos un déficit de 250 especialistas y por tanto es de prever, Rodrigo, ¿a quién va a afectar? A la clase media y a la gente más humilde que recurre a un sistema público. Entonces ahí hay un sistema, una mano que se mete, una cosa muy ideologizada y destruye un sistema que uno pudiera perfeccionarlo y hacerle cambio. Entre otros aspectos yo quisiera de cambiar esta constitución y rescatando, todos coincidimos en que el recurso de protección debe volver ante cualquier nueva carta fundamental. Yo te cuento una anécdota, han pasado 20 años, pero es lo mismo. Cuando era consejero regional, pelearon los dirigentes y yo conseguí, ayudé, se hizo el consultorio del Olivar. Pero como no estaban coordinadas las cosas, hicimos un lindo consultorio, no tenía personal, la municipalidad no tenía plata para poner el personal y estuvo parado un año. Entonces, esa misma es exactamente lo mismo que tú estás diciendo y el Estado no piensa en aquello y las modificaciones tampoco. Tomás. Sí, yo quería también decir que acá hay cosas que también se han malentendido. El tema de la plurinacionalidad es algo que existe en muchos países, no solo en Ecuador y Bolivia, que es el ejemplo que les gusta dar más, pero también existen países como Australia, Canadá, los sistemas de justicia indígena, que tenemos que acotarlos. Está bien que existan. Yo que pienso que no deberían estar en la justicia penal, que deberían... Pero ya están totalmente acotados. Es una cosa totalmente distinta a lo que se hizo acá, pues toma, es una cosa totalmente distinta. Acá no están acotados porque se dejó que la ley definiera cuál va a ser el ámbito de funciones. O sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, dicen, hay muchos escaños reservados. No hay ninguno. Lo dice que la ley va a decir cuántos escaños reservados va a haber. Dice que existirán solamente. Entonces ahí también hay cosas que había desinformación. O sea, la ley puede fijar que hay 2 escaños reservados. Podríamos hacer eso. O sea, que hay 1. Pero debería decirse, yo soy de la idea que sea como en Nueva Zelanda o como en Noruega con el pueblo Sami, que es según el porcentaje de personas que voten es cuántos cupos tienen. Entonces creo que por ahí va la cosa de que también informar y no salirse. Por ejemplo, hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, la Constitución reconoce en el artículo 44 la existencia de la salud privada. Lo que hace es que crea un sistema nacional de salud, como existe en todos los países desarrollados, donde hay un pilar solidario, porque uno de los problemas que tenemos, porque esta Constitución se agotó, es, por ejemplo, que no permitía que hubiera, por ejemplo, un pilar solidario en el auge, porque no lo permitió, porque se amenazó con ir al Tribunal Constitucional. Entonces también aquí hay consecuencias de demandas que no se cumplieron durante mucho tiempo. Y está bien tener diferencias, pero también sepamos distinguir en los temas donde pueden haber problemas técnicos a los temas donde hay diferencias políticas, que es normal que la haya. Desdramaticemos eso. Tal vez tenemos una diferencia con Manuel sobre cómo tiene que funcionar el sistema de salud. Tal vez yo pienso que tiene que haber un pilar universal y solidario y él piensa que no, que el sistema actual está más o menos funcionando bien con eso. ¿Qué es lo que define no he dicho eso, Tomás. Ok, muchachos, el ruido que hace Exter que se metía no es de nosotros, estuve viendo, no es de nosotros, es de alguno de ustedes. Se le estaba metiendo, parece que ya se cortó. Parece que es René. Los locales. René está como en la cárcel ahí atrás. O está en un bar con un almuerzo. Yo creo que es una cab, no sé. así una cosa subterránea, donde por el lado hay alcohol. Pestañea 2 veces, René se está secuestrado. Domingo René se relaja a la hora del almuerzo. Están unos secuestros con unos caños de acero por los lados, una cosa rara. Está compartiendo con sus amigos los concejales del Partido Comunista, estoy seguro. Claro, eso. Están hablando de Lerto. Camila. Ayer, oye, hasta las 8 de la noche ayer, 8:30. Oye, bueno, volviendo al tema y después pelamos los carretes de René.
Oye, no, primero, respecto al tema indígena, yo creo que es muy grave, en términos generales. La plurinacionalidad me parece que es muy grave porque creo que además esto de los escaños reservados distorsiona la democracia representativa. Yo estoy segura que la gran mayoría de los convencionales constituyentes no cree en la democracia representativa. Yo creo que, por ejemplo, el convencional Jaime Baza no cree en la democracia representativa. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque si hay un sistema que le ha entregado estabilidad a Chile, imperfecto, siempre mejorable, de acuerdo, es la democracia, es el mejor sistema en Chile y en el mundo. Zulma Flores es capaz de pensar lo que está pensando Jaime Baza. No, pues no, pero es que Camila. es evidente, Rodrigo, cuando tú escuchas todo lo que hizo y cuando fue vicepresidente de la convención, era bastante evidente. Yo recuerdo en este mismo programa, en alguna de los episodios que tuvimos cuando estaba el proceso, recuerdo que, por ejemplo, el abogado Matías Mundaca dijo exactamente o algo muy parecido a lo que estoy diciendo yo. Y yo con el tiempo me he convencido de que eso es así. Pero Hay muchas personas que no creen en la democracia representativa. Te corrijo. Yo creo que ha tenido un cambio de opinión porque hay que Bueno, o recordar sea, después habrá que él cambiado. estuvo trabajando con el grupo que estuvo con Lagos, Ricardo, en el tema el tema de sobre pero si él el tema constitucional. si él después habrá considerado que se equivocó durante el proceso, cuando se discutían algunas normas, bueno, bienvenido, ¿ya? Yo creo que la gente se puede equivocar y cambiar de opinión, sin duda, pero lo que se votó en su minuto son propios de personas que no creen en la democracia representativa, te insisto. Ahora, no solamente en esto, ¿cierto? Porque, ¿por qué vamos a asegurarle cupos a determinadas personas? ¿Por qué no le aseguramos cupos, ¿cierto? Y siempre se dan estos ejemplos, a los adultos mayores, a las personas que tienen alguna discapacidad. Oye, si la democracia precisamente es que todos tenemos que competir en igualdad de condiciones. Tú puedes de manera correctiva y de manera transitoria establecer, por ejemplo, mecanismos como es la ley de cuotas para fomentar la participación de las mujeres. Pero ellos no se agotaron solo en esto, Rodrigo, sino que lo que decía Manuel, respecto, ¿cierto?, a preguntarles la toma de decisiones que sea vinculante en lo relativo a los sistemas judiciales. O sea, de verdad que esta es una constitución sumamente pro-indígena. Tú tienes un punto ahí, que yo le quiero decir a la gente. Las comunidades sordas, por ejemplo, en Chile, ellos y su familia, son de una cuantía numérica mucho mayor que muchísimos del pueblo indígena, y ellos están totalmente fuera, y nadie se le ocurrió. René Luer. Bueno, yo sí creo que a mí, bueno, otra de las cosas que yo ya dije, pero que me impacta también mucho cuando uno habla del tema de la... Porque yo creo que esta constitución consagra derechos sociales que a mí me parece súpermente bueno implementar. O sea, efectivamente estamos en un proceso, digamos, de ayornización de la constitución. Estamos tocando temas que antes no se tocaban, porque claro, han pasado muchos años. En fin, es una constitución muy acorde a los siglos, a los tiempos actuales. Y esos derechos hay que defenderlos, y me parece súper importante darles el mayor estándar de defensa para que efectivamente se puedan cumplir, si no, van a pasar a ser letra muerta, y eso va a provocar finalmente una decepción con el sistema que estamos instituyendo si que se gana la prueba. Y lo otro que también no había dicho antes, que me preocupa, es el contrapeso de poderes, porque yo, por ejemplo, lo he visto, por ejemplo, en nivel comunal, lo veo hoy día, y también lo vi mucho en el nivel regional, no hay contrapeso con las autoridades unipersonales respecto a las autoridades colegiadas. Entonces, finalmente tenemos en los municipios, pequeños reyes o reinas, digamos, que impiden que haya un desarrollo más equitativo donde las autoridades colegiadas tengan mayor incidencia. O sea, usted René, está diciendo, como decía el papá de Tomás, que pasamos de la emperatriz Garría, de la reina Virginia a la reina Ripamonti, y que le salió más dura que las anteriores. ¿Eso quiere decir? Yo creo que todos, ella, sí, y todos los alcaldes y alcaldesas de Chile un poco se van sintiendo herederos de esta monarquía que constituye hoy día en los municipios. Y eso lamentablemente no se cambió, nada. Y yo realmente tenía muchas expectativas, y se metió mucho el tema regional, donde comparto con Manuel, la verdad es que no... Ok, René, se me da el tiempo y no quiero dejar pasar de preguntarte por Viña, qué sé yo.
te están pasando, efectivamente, le están pasando la máquina a ustedes, digamos, a algunos concejales, digamos, por parte del Frente Amplio? Se quedó mudo. Qué terrible. La pregunta Tengo lo una dejó diferencia como, importante. perdóneme. No. Estoy bien. Lo que digo es que sí, ha habido temas muy complejos, por ejemplo, en la discusión por la corporación cultural que tuvimos hace un tiempo atrás y ahora con por el Everton. Sí, hemos generado diferencias sustantivas desde el punto de vista de lo que significa la corporación, que tiene 60 años de historia, y Everton para Viña del Mar, que tiene 103 años de historia. Se ha generado un conflicto y yo he defendido estas dos instituciones todas las fuerzas, porque realmente creo que han hecho una labor importante en la ciudad. Ok, Manuel Millones, terminamos con usted. Solamente para que no quede la sensación de las palabras que dijo Tomás. Tomás, lo que yo señalo, que un diagnóstico común, la salud está en conflicto, no solamente la pública, también la privada. Tú que eres padre de un hijo pequeño, uno va a una urgencia privada, está tan colapsada como la pública. Entonces, lo que yo señalo es que la propuesta de constitución no resuelve el conflicto que tenemos. Y ahí toma la invitación a trabajar una propuesta que efectivamente se haga cargo del problema dramático de chilenos y chilenas que llevan años, 8 años algunos, esperando una intervención o esperando una hora de un especialista, no solamente en infraestructura. Así que yo, para no que quede esa sensación, efectivamente tenemos que trabajar una propuesta que efectivamente dé respuesta al conflicto que tenemos hoy día en la salud pública y privada. Hoy se nos vino el tiempo. Yo hubiera querido conversar qué pasó con Viñamble, digamos que una serie de otras cosas las dejaremos para después o para el café. Pero qué bueno que se acabó el tiempo. Un gusto con Manuel Millones, Tomás de Rementería, Camila Flores. Su minuto final a cada uno, cortito. Tomás. Sí, solo decir que tal vez la entendí mal a Manuel, entonces si no quería decir eso le pido disculpas. Sobre el tema en particular de la salud, yo también creo que hay, y que fue un error que cometió mi sector, que fue creer que las constituciones generar tantas expectativas. Probablemente una constitución no porque la constitución diga hay hospitales, al día siguiente van a aparecer hospitales. Es un mandato a largo plazo, son derechos aspiracionales, en eso tenemos que ser claros. Muchas veces me equivocó y creo que por eso también hay cierto grado de desafección por las personas porque les generaron muchas expectativas. Creo que en eso también tenemos que aterrizar la discusión sobre qué está en el ámbito de una constitución, qué está en el ámbito de lo que podemos hacer desde leyes y qué está en el ámbito que tiene que ver más con políticas públicas que con elementos normativos. Muchas gracias. Saludos a todos. Estuve en Casablanca, así que saludos a Casablanca, aprovecho. René. Ok, no, solamente un saludo. Ayer tuvimos una larga discusión hasta las 8:30 de la noche. Hemos tenido 4 reuniones para defender la pertenencia más importante y trascendente del Club de la Ciudad con el municipio de Viña del Mar. Ha costado mucho asociar bien estas dos instituciones y yo espero que por el bien de Viña del Mar, del municipio y del Everton, que lleva el nombre de la ciudad a todas partes, de Chile y del mundo, logremos establecer un acuerdo pronto este martes de un comodato, digamos, para el uso de su estadio, del Estadio Sausalito, al equipo de fútbol, al primer equipo de Everton y también al equipo de fútbol femenino. Ojalá este tiempo pase y logremos entender que Everton es Viña del Mar es Everton. Tomás, dígale a su papá que vaya, si es que volvió de Canadá, que vaya, el Everton es de Viña. Manuel Millones. Mira, yo creo que lo más importante hemos visto en la prensa que fracasó los validadores, los que usan la locomoción pública, saben las consecuencias de un mal servicio, un contrato entre la Seremía y los empresarios, fracasó, no se conversó con los conductores ni con los empresarios, y ahí también una invitación a Tomás, que es de la izquierda democrática, y a Camila, por cierto, cómo construir un modelo de transporte público. ¿Qué es lo que queremos? Hoy día la gente, al tener un sistema deficiente, saca los autos, tenemos congestión, y las que sufren las consecuencias es la población, que no hay frecuencia, que no hay horario, que la gente queda botada. Así que esa es mi reflexión, Rodrigo. Camila, su minuto final. Gracias, se había tenido un problema con el internet. Mira, Rodrigo, he recibido muchísimas denuncias, particularmente de madres de nuestra región, pero también de todo el país, que sus hijos estando en 7º básico y cumpliendo con todos los requisitos para tener las becas TIC, que son estas becas que tienen los niños del 40% más vulnerables de colegios públicos y particulares subvencionados, tienen derecho a un computador. Esto se viene entregando hace bastantes años, estos computadores, por cierto, que ayudan muchísimo a recortar la brecha tecnológica que tenemos en la región y en el país.
y este año el gobierno a muchos de los niños que incluso cumpliendo, insisto, todos sus requisitos, no le entregaron su computador y sin siquiera la posibilidad de apelar. Así que estamos emplazando a la Junaed para que nos responda. Queremos saber qué es lo que pasa, por qué estos niños no están recibiendo su computador y se resuelva además. Ok, muchas gracias, diputado Flores Rementería, concejal Lube, consejero Millán. Y usted que nos está mirando, que tenga un muy buen fin de semana, digamos, y que se ocupe de la lluvia, ocúpese de los techos y no se resfríe, porque el COVID sigue. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias. Muy agradable la conversación.